Relatos, historias y cuentos de fantasía y terror. Bienvenido. El forense había hecho un descubrimiento muy importante, del cual nadie pensaría. Sucede que los restos que habíamos encontrado en el bosque un día antes, además de contener sangre humana, también contenían sangre de un animal canino y tenían rastros de haber sido arrancados con una fuerza extrema. Pero debido a que nuestro pequeño laboratorio no estaba muy bien equipado, no se pudo averiguar a qué animal pertenecía. Mi oficial superior me preguntó si teníamos alguna noticia de otra chica desaparecida a la cual pudieran pertenecer estos restos, pero contesté que no había reporte alguno. Además, en el pueblo tan pequeño la noticia hubiese corrido muy rápido. Doctor, ¿por qué cree que había sangre de otro animal en los análisis? La verdad es que no lo sé, comandante. Puede ser cualquier cosa. Anteriormente ya había visto este tipo de casos con animales salvajes. Ellos atacan a la gente en lo profundo del bosque y en la pelea los animales son heridos. Gracias a eso, y en ocasiones se puede encontrar sangre ajena al cadáver. Pero este es un poco diferente. Hay muy poca sangre como para concluir un ataque. Además, no hay animales tan grandes por estos lugares que puedan despedazar un cuerpo humano con tal fuerza. Lo que lleva al siguiente punto. ¿Dónde está el resto del cuerpo? ¿Por qué nadie se dio cuenta de los gritos de auxilio, si es que los hubo? El forense tenía razón. Como anteriormente había comentado, en el pueblo no había animales callejeros desde hace muchos años. Y para ser sincero, ni siquiera yo sabía por qué las personas no dejaban salir a sus mascotas a la calle por mucho tiempo. Ni tampoco teníamos reportes de ataques a excursionistas, de un animal salvaje ni de ninguna otra cosa. Aunque no descartábamos la posibilidad de que alguna fiera hubiese escapado de su cautiverio. El comandante Pelcastre despidió al médico no sin pedirle que le dejara un informe sobre su escritorio para cualquier aclaración respecto a lo sucedido, diciendo que dejaría unas copias, ya que los documentos originales quedarían bajo resguardo del hospital del pueblo. Salimos de la oficina, un tanto desconcertados. Había algo que no me gustaba de esto, algo inquietante, casi sombrío, algo que me erizaba la piel solo de pensarlo. Mi oficial superior me preguntó si había avances con respecto a las chicas. Contesté que estábamos igual que como habíamos comenzado. Fue en ese momento que decidí plantearle mi idea, por más cruda que fuera. Oiga, Saavedra, ¿no le parece extraño lo que dijo el médico? ¿A qué se refiere, comandante? No entiendo su pregunta. ¿Recuerda lo que dijo el forense acerca de la sangre que se descubrió en los restos? Así es. Él dijo que pertenecían a algún animal, pero no veo qué es lo que tenga que ver una cosa con la otra. Pues mi hipótesis es la siguiente. ¿Y si el asesino no es un hombre solitario? ¿Y si son dos? Sigo sin entender, comandante. Saavedra, deténgase a pensar un poco. Todos los cuerpos encontrados hasta la fecha han sido hallados a las orillas del pueblo, a veces en el bosque, con marcas de dientes de algún animal. No me diga que no vio ese pequeño detalle en los informes. Sí, comandante. Sí he visto los informes y por desgracia las fotos también, pero el reportaje arrojó que probablemente los cuerpos fueron consumidos por fauna silvestre, por eso las dichosas marcas de dientes. Bueno, pues mi hipótesis es la siguiente. En este lugar, o probablemente a las afueras, o en algún pueblo vecino, está nuestro asesino. Escoge su víctima, la estudia por algunos días, y después de analizar sus lugares de visita frecuentes, los caza como animales, por alguna extraña y enfermiza razón, dejando los cuerpos a su suerte. ¿Qué opina usted, comandante? Con todo respeto, pero su teoría no me convence. Y si así fuera, explíqueme la hoja de papel con estos signos. Tiene razón, no encaja con nada, aunque es una posibilidad. Por otro lado, comandante, quisiera pedirle un favor. ¿Qué se le ofrece? Déjeme adivinar. Problemas con su padre, ¿no es así? No del todo, comandante. Pero el asunto es delicado. Entonces me gustaría pedirle que se me autorice a hacer una investigación fuera de la jurisdicción de la comandancia. ¿A qué se refiere, Saavedra? ¿Sabe algo más del asunto? No lo sé, comandante, pero tengo mis sospechas. Son solo eso, sospechas. Por eso quiero que me autorice lo que le acabo de pedir. Le prometo que lo mantendré al tanto cada 24 horas de lo que descubra. Solo necesito que nadie más sepa de esto. Saavedra, sabe de sobra que lo que me pide va en contra del reglamento, ¿verdad?
No hacemos investigaciones personales, pero dadas las circunstancias, creo que no hay nada más que perder. Además, la capital ha fijado su postura y dudo mucho que nos ayuden. Solo no se meta en problemas. Si descubre algo, avíseme inmediatamente. ¿Quedó claro? Desde luego, comandante. Así lo haré. Ahora, si me permite, voy a salir un momento. Necesito revisar unas cosas que dejé pendientes. Probablemente no regrese hasta el día de mañana. Así que me despido. Con su permiso, comandante. Está bien, Saavedra. Nos vemos mañana. Salí de la comandancia ya entrada la tarde. Me sentía un poco contento, ya que podría moverme a mis anchas desde ahora. Sin perder más tiempo fui a casa para prepararme y comenzar. Al llegar vi a mi hijo sentado en el sofá viendo televisión. Le pregunté que si había pasado algo más, pero él contestó que nada. Después de lo que había pasado en casa de papá, hace unos días no volvió a notar nada extraño. Por otro lado, notaba a mi hijo cada día más distante. Odio admitirlo, pero entre el trabajo y la situación con papá, el tiempo se me pasaba demasiado rápido. Así que, abusando un poco de la confianza que se me había otorgado por el comandante Pelcastre, decidí invitar a mi muchacho a un fin de semana solo él y yo, padre e hijo, para poder retomar esa comunicación que poco a poco habíamos perdido. Hola, hijo. ¿Qué tal tu día? Hola, papá. Bien, gracias. Como siempre, nada nuevo pasa en este pueblo. ¿Y cómo te fue con el abuelo? ¿Notaste algo más? No, papá. La verdad es que salió por la mañana, pero no me dijo a dónde iría. Me dejó cuidando la casa y regresó ya muy tarde. Oye, te quería proponer algo. ¿Qué te parece si vamos a acampar este fin de semana? Hace mucho que no salimos y la verdad ya me hacía falta salir un poco. ¿Qué te parece? La verdad es que ya tenía planes para estos días, papá. Mis amigos y yo también planeamos ir de campamento. No creo que pueda acompañarte. Entonces podemos ir juntos. Tengo algunos tips que les serán de mucha ayuda en la naturaleza. Papá, solo iremos chicos de la escuela. No vendrá ningún adulto. Tú entiendes, ¿verdad? Sí, hijo. Entiendo perfectamente. Bueno, no insisto más. Solo avísame cuando salgas y dime a qué parte irán tú y tus amigos, para saber dónde buscarte por cualquier cosa. Sí, papá, no te preocupes. Yo te aviso. Ahora, si no te molesta, voy a dormir. Es noche y mañana saldremos muy temprano. Oye, ¿no quieres cenar antes de irte a dormir? No, papá, ya cené hace unos minutos. Hasta mañana. Mi hijo se levantó del sofá y después de decir eso, caminó hacia su recámara sin siquiera voltear. Me sentí un poco rechazado al escucharlo. Cada día lo perdía más y más, y no sabía cómo recuperarlo. Me senté a cenar solo en la cocina. Las lágrimas salieron de mis ojos al recordar el tiempo en que apenas era un bebé, y venía a mí cuando se sentía atemorizado por las noches. Sin duda ese tiempo había pasado ya hace muchos años. Si tan solo Mariana estuviera con nosotros, esto no sería tan difícil. Me costaba demasiado superar su partida. Hacía ya 17 años desde que ella había muerto, cuando Daniel era muy pequeño. Le prometí que haría mi mejor esfuerzo en cuidarlo y llevarlo por un buen camino, pero era demasiado difícil estar solo. Terminé de cenar entre sollozos y lamentarme de no ser un buen padre. Mas sin en cambio me prometí a mí mismo que esto mejoraría. Me fui a dormir al filo de la medianoche con el espíritu y el cuerpo cansados. El sábado por la mañana unos pasos me despertaron. Era Daniel, que estaba a punto de salir. Solo alcancé a escucharlo decir: «Te dejo la dirección en la mesa. Nos vemos el lunes». Salí de la cama a eso de las 9 de la mañana y me propuse ir a casa de mi padre para tratar de averiguar algo más y de paso hablar un poco con él. Esta vez iba decidido a no dejarme intimidar. Tomé mi mochila y me dirigí a casa de mi padre. Él estaría esperándome ya que había hablado unos minutos antes con él, diciéndole que iría de visita. Ya de camino, pasé por una botella de licor para mi padre. No me gustaba mucho la idea de verlo beber, pero hacía ya muchos años que no pasaba un tiempo con papá. Solo esperaba no ser rechazado como la noche anterior. Llegué a casa de mi padre y justo cuando iba a tocar la puerta, pude ver a un hombre con una actitud un poco extraña en la esquina de la casa de papá. Noté que me observaba, pero disimulé y seguí en lo mío. Papá abrió la puerta y me invitó a pasar. La casa, como siempre, impecable como a él le gustaba.
Le pregunté que cómo había estado estos días. Él solo me respondió que muy bien, que se sentía un poco triste porque estuvo recordando cuando mis hermanos y yo éramos unos niños y jugábamos por la casa. Casualmente me había pasado lo mismo a mí la noche anterior. Destapé la botella y le invité un trago y un buen cigarrillo para pasar la tarde con una buena plática. Él aceptó sorprendido, ya que yo casi nunca hacía ese tipo de cosas con él. Aún así aceptó. Levantamos nuestras copas y brindamos por los recuerdos que nos hicieron muy felices hace ya muchos años. La mañana y la tarde pasaron muy aprisa, entre risas y recuerdos, anécdotas y problemas en los que nos metíamos cuando éramos pequeños. Sin darme cuenta, la tarde cayó sobre nosotros. Era verano y el calor hacía más amena la plática. Hace mucho tiempo que no teníamos una charla de este tipo, ¿verdad, papá? Bastante, diría yo. Hoy por la mañana, al subir al desván, me encontré con el álbum de fotos que tu mamá y yo estábamos llenando para cuando ustedes ya no estuvieran en casa. ¿Recuerdas esa vez que fuimos de pesca a la cascada, donde aprendiste a nadar? Desde luego, papá. En una ocasión caí en las piedras del río y me lastimé la rodilla. Tú te molestaste conmigo porque no ponía de mi parte para aprender a nadar. También encontré la ropa de tus hermanos, juguetes y muchas otras cosas allá arriba. Todas esas cosas me llenan de recuerdos. Si tu madre viviera, estoy seguro que me mataría si me atreviera a tocar todas esas cosas. No me atrevo a deshacerme de ellas. ¿Sabes? Ayer por la mañana invité a Daniel al mismo lugar que me llevaste cuando yo era niño, pero no quiso acompañarme. Me dijo que ya había hecho planes para salir de campamento con sus amigos. Por más que le insistí en estar juntos, no logré convencerlo. Hoy por la mañana salió sin siquiera despedirse. Cuando le dije eso, mi padre se quedó quieto como si hubiera escuchado algo muy malo, y su estado de ánimo cambió de repente. ¿Cómo pudiste dejarlo ir al bosque? ¿Acaso no sabes que es muy peligroso que ande en esos lugares? Te lo he dicho siempre, ese muchacho necesita un buen escarmiento. Papá, no fue solo, está con sus amigos. Solo son 2 días, no le veo mayor problema. Ese es tu problema, te lo he dicho muchas veces, nunca ves más allá de lo que puede ocurrir. Este pueblo no es seguro y lo sabes. ¿A qué te refieres, padre? ¿Por qué dices eso? ¿Se te hace poco lo que ha estado pasando en el pueblo desde hace meses? Acepto que he sido muy duro con ustedes y con el muchacho, pero siempre he sido para cuidarlos. Padre, no te entiendo. Yo jamás te he reprochado nada, ni la forma en que nos criaste. ¿Por qué dices esas cosas ahora? Mi padre se quedó inmóvil por un momento, como si hubiera dicho algo que no debió. Yo lo noté, pero no quise presionarlo más, así que lo dejé que se tranquilizara. Perdóname, hijo. No debía actuar así. Es solo que me preocupo por mi nieto y no me gustaría que algo malo le pasara. Por lo menos te dejó una dirección exacta de dónde buscarlo, ¿verdad? Sí, papá. Desde luego. Y dijo que estaría en el colmillo del coyote. Él conoce perfectamente ese lugar. No te preocupes, papá. No. Te dije que no debiste descuidarlo tanto. Ese lugar es muy peligroso. Mucha gente ha muerto ahí gracias a las cavernas que existen en ese lugar. Si alguien llega a caer ahí, jamás lo encontrarán. Sabía que mi padre ocultaba algo, pero no sabía cómo lograr que se destapara. Así que no me quedó de otra más que ser un poco más directo con él. Le comenté que por la mañana al llegar a su casa había un tipo muy extraño parado en la esquina, el cual no me quitaba la vista de encima. Al escuchar lo que había dicho, mi padre olvidó por completo lo de mi hijo y se concentró en lo que estaba diciendo. ¿Qué dices? ¿Y por qué no me lo habías dicho? No puedo creerlo. ¿Por qué siempre me ocultan todo? Oye, papá, no veo por qué te pones así. Probablemente fue cualquier persona. No pasa nada. Además, solo te comenté para que lo supieras. Creo que es algo sin importancia. Mi papá se levantó del asiento y se dirigió rápidamente a la ventana, observando, como si estuviera buscando algo o alguien. Lo notaba agitado y asustado al mismo tiempo. Acto seguido, me levanté del sofá y también miré por la ventana, y le pregunté del por qué se ponía de esa forma. No me contestó y siguió observando por la ventana. Al no tener respuesta alguna, regresé al sofá, y fue ahí donde me di cuenta de algo que había dejado pasar por alto, y que me dejó con la sangre helada al observarlo. En el lugar de mi padre, había un cuaderno con las mismas hojas que habíamos encontrado en los cuerpos de las chicas. ¿Por qué mi padre tenía ese cuaderno?
¿Acaso sería casualidad que él tuviera un cuaderno similar? No supe qué hacer por unos minutos, en los que mi padre estaba observando por la ventana. Después de unos cuantos segundos, la realidad volvió a mí y decidí enfrentarlo de una manera discreta. Mientras mi padre seguía viendo por la ventana, aproveché para cargar mi pistola, por si la situación lo requería. Las manos me temblaban, mientras el carro de mi escuadra se deslizaba lenta y silenciosamente a espaldas de mi padre. Mil cosas me pasaban por la mente. ¿Acaso sería capaz de dispararle a mi propio padre? Podía sentir cómo las gotas de sudor bajaban por mis mejillas y mi respiración se aceleraba cada vez más. Los pocos segundos en los que mi arma se cargó me parecieron interminables. Respiré profundamente y me preparé para lo peor. Mi padre se retiró de la ventana diciendo maldiciones. Regresó a su lugar y se sentó como si nada hubiese pasado. Tomó su vaso y encendió un cigarrillo. Estaba igual o más tenso que yo. Algo lo había inquietado, y sin duda fue lo que yo había dicho acerca del tipo de esta mañana. Nos quedamos sentados sin decir una sola palabra. El licor bajaba de su garganta más aprisa de lo normal, al igual que mi sangre en mi cuerpo. En menos de 5 minutos fumó más de 4 cigarrillos. Yo solo lo observaba, esperando el momento exacto para preguntarle el por qué tenía una libreta con las mismas hojas. Se levantó y se dirigió a la cocina. No me explico cómo, pero al dejar su asiento su libreta ya no estaba en el lugar donde la había visto por primera vez. Fue muy hábil al recogerla, que no logré darme cuenta en qué momento lo hizo. Lo escuché abrir el grifo y colocó su cabeza en el chorro de agua. Sin duda algo andaba mal. Mi padre tenía algo que ver. Tenía que hacerlo. No había marcha atrás. Regresó a su lugar y fue ahí donde decidí encararlo. Esta vez no me dejaría llevar por el temor que por muchos años le había tenido a mi papá. Lo tenía que enfrentar, pasara lo que pasara.